Ok, gracias. Entonces, damos inicio a nuestro webinar semanal gratuito. Recordarles que este es un esfuerzo que hace Aminogran Academic por llevar a la comunidad académica y científica del mundo todo lo relacionado con bioimpedancia. Hoy en especial vamos a trabajar un tema de mucha relevancia en la actualidad que es bioimpedancia en cáncer. Lo va a dirigir el doctor Carlos Augusto González. Él es PhD en ciencias biomédicas con énfasis en bioimpedancia, así que es experto en el tema. Y nos acompañan dos expertos mexicanos que ahorita el doctor Carlos va a presentar. Recordarles a todos, por favor, entonces, de nuevo, mantener sus cámaras y micrófonos apagados para que nuestros invitados estén cómodos y se escuche y se vea de manera adecuada. A Cedric, que nos está viendo por Facebook, a José, nuestro director académico, nuestro director administrativo, un saludo especial a Fabián, a toda la gente que nos acompaña en el Facebook Live en este momento. Así que, doctor Carlos, le dejo la palabra a usted. Bienvenido, doctor José, bienvenida, doctora Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial a la decana de Ciencias de la Salud de la Universidad María Cano, que nos está acompañando, a todos los invitados que nos acompañan. Bienvenidos todos. Bueno, Gildardo, muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar de este tema, lo que es el cáncer y bioimpedancia. Esto es un tema pues bastante extenso, hay mucha tela para cortar. Esperen un momento, por favor, yo comparto aquí mi pantalla. Bueno, ya están viendo la pantalla. Gildardo. Sí, doctor, ¿le puede dar presentación? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, como les decía ahorita, es el tema de hoy. Yo soy Carlos Augusto González Correa, médico con doctorado en física médica en la Universidad de Sheffield. Aquí en Colombia lo equiparan con doctorado en ciencias biomédicas. Soy un experto en bioimpedancia y vamos a tener, como bien lo dijo Gildardo, el acompañamiento de dos personas muy destacadas de México, la doctora Alexandra Soto, quien es doctora en farmacología, trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tenemos por otro lado al doctor José Alfonso Cruz Ramos, quien es el coordinador del Instituto Jalisciense de Cancerología en México. Bueno, entonces vamos a empezar. Perdón un momentico, yo pongo aquí el reloj. Listo. Vamos a empezar hablando un poco de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen que ver más con el estilo de vida que con la genética. Ninguno de nosotros pues está necesariamente predeterminado por la genética a tener algún tipo de cáncer, aunque hay algunos autores que dicen que si todos los humanos viviéramos, y en general los animales viviéramos un tiempo prolongado, al final moriríamos de algún tipo de cáncer. El problema es que el cáncer se está presentando cada vez con más frecuencia y más temprano en las personas, cortándoles la calidad de vida y el tiempo pues de vida también. Entonces, tiene que ver más con epigenética, y la epigenética son aquellos cambios que se producen en el organismo y que inducen a ciertos genes a que se expresen, ¿sí? Entonces, esos cambios son, por ejemplo, con lo que es el estilo de vida. Aquí vemos a este señor muy cómodamente acostado, con su barriguita, en fin, seguramente es una persona que consume estas cosas que vemos acá, alcohol, cigarrillo, otras drogas, marihuana, etcétera, comida chatarra, gaseosas, pizzas, etcétera, dulces, poco comida saludable y generalmente muy pocos vegetales. Eso va en contravía con las recomendaciones, por ejemplo, de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Harvard, que nos muestra esta pirámide de la alimentación, en la cual dice que en la base de la buena alimentación y de la salud tenemos el ejercicio, la actividad física, el movimiento. Nosotros somos máquinas del movimiento. Las plantas no se mueven porque ellas
producen su propio alimento. Nosotros somos seres heterótrofos, o sea que no producimos nuestro alimento, tenemos que buscarlo, tenemos que huir de los enemigos, etcétera, y por eso tenemos músculos, huesos y sistema nervioso. La base de la alimentación en sí deberían ser los productos vegetales, ¿sí? Esto debería ser el componente más grande de nuestra alimentación. Luego vienen productos, digamos, animales, sobre todo de carnes blancas, productos marítimos, en menor medida, pues, digamos, lácteos. Y aquí muy poquito deberían haber todas estas cosas que mostramos a la izquierda en lo que es la pirámide. Esto es una pirámide invertida de la buena alimentación. El agua es fundamental. El vino en esta pirámide que nos muestra la escuela Harvard es saludable en pequeñas dosis, sobre todo el vino rojo, que forma parte de lo que se llama la dieta mediterránea. Esas enfermedades crónicas pues son cáncer, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y muchas otras. Estas son pues como las más comunes, pero no son las únicas. Yo pienso que es muy importante destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne todos los gobernantes de prácticamente todo el mundo, en su reunión del 2011, aquí este es el año de la publicación de este documento, pero esto se acordó en el 2011, establecieron una declaración política de alto nivel de la reunión general de las Naciones Unidas sobre la prevención y control de las enfermedades no comunicables o enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas estas, porque estas enfermedades es lo que está matando a los seres humanos hoy en día y lo que produce la mayor tasa pues, de morbilidad y también de mortalidad. Entonces, les voy a presentar algo que planteamos en este artículo que publicamos en el 2017 con base en el trabajo desarrollado por el doctor Edelberto Múlez Vázquez, un cirujano de colon y recto de acá de nuestra universidad que hizo el doctorado conmigo. Y entonces planteamos de que el colon es la clave del bienestar, la salud y la enfermedad. Básicamente, tenemos que ahí lo que yo llamo ahora la fisiopatología de la cronicopatía. Yo en el artículo hablábamos de cronopatía, pero a raíz de este webinar le cambié a cronicopatía. Bueno, no vale la pena decir en este momento por qué, pero entonces hay una cascada que es malos hábitos de vida como factores de riesgo. Eso produce una disbiosis, o sea, una alteración en el equilibrio de la microbiota intestinal. Eso se manifiesta en una ruptura de la barrera de moco intestinal, que es lo que nos protege de esas bacterias, de las toxinas, etcétera. Cuando se rompe esa capa de moco intestinal, entonces hay un aumento de la permeabilidad intestinal, de la pared del colon, de la pared del intestino en general, pero sobre todo del colon. Eso produce una endotoxemia, sobre todo por una sustancia que se llaman lipopolisacáridos, que son parte de la pared celular, la pared pues, de las bacterias. Cuando se da esta endotoxemia, o sea que entra el lipopolisacáridos y otras toxinas y las mismas bacterias, se va a producir una exacerbación del sistema inmune que se conoce hoy en día como metainflamación, que es una inflamación generalizada, difusa, de bajo grado, subclínica, y entonces esa metainflamación también va a conducir a una exacerbación de lo que se conoce como nuestro segundo cerebro, que no es más que el sistema nervioso entérico. Cuando estamos en este punto, ya le estamos abriendo las puertas de par en par a todas las enfermedades crónicas y cada persona verá atacado alguno o algunos de sus órganos de acuerdo a su genética, de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo al entorno donde está viviendo, etcétera. Y entonces ahí es cuando aparecen estas enfermedades crónicas que yo las denomino cronicopatías. Esta es una palabra que no existe todavía, de alguna manera la estaríamos acuñando, que puede ser física y mental o ambas. De nuevo, aquí están pues esas enfermedades crónicas. Como les digo, estos son tipos de enfermedades crónicas, pero hay muchos otros, incluso el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, etcétera. Bueno, hay otro concepto muy importante que vale la pena tener en cuenta, sobre todo pensando en el papel de la bioimpedancia en el cáncer. Es una teoría que expuso este señor que ven acá, el doctor Slaughter, en 1953. Él fue un cirujano de cabeza y cuello, y él habló del efecto de campo carcinogénico, ¿sí? O como él dice aquí, cancerización. Bueno, tiene varios nombres. Entonces,
este concepto lo expandieron esto a lo que ellos llaman el efecto de campo etiológico. Ahorita les voy a decir la diferencia. Este cuadro es tomado de este artículo. Entonces, primero tenemos aquí un colon normal de una persona normal que de pronto lleva un estilo de vida saludable, que está joven, etcétera. Esa persona empieza a fumar. Este es un ejemplo simplemente. Y entonces ese fumar produce cambios en diversas partes del organismo, no solo en el sistema respiratorio, las puede producir acá en el colon. Entonces, este es un colon que ya se ve afectado por esto y que empieza a tener cambios sutiles, que incluso son cambios que el patólogo no los ve. El patólogo ve una biopsia de alguna parte de esto y no, yo no veo aquí nada raro, todo está muy bien. Puede que los marcadores, otros biomarcadores sanguíneos, etcétera, no muestren nada, pero ya hay unos cambios allá que están haciendo que ese sea un terreno cultivado para que aparezca el cáncer. Entonces, en este momento, de acuerdo, como les digo, a las condiciones de cada persona, se desencadena una vía molecular carcinogénica específica que en este caso va a hacer que a esta persona le aparezca el cáncer. Entonces, aquí tenemos pues un microambiente alterado del tejido colónico como ejemplo, una vía molecular y la aparición de lesiones cancerígenas o cancerosas más bien. Esas lesiones cancerosas, perdón, pueden ser sincrónicas. Sincrónicas quiere decir que al mismo tiempo la persona tiene dos focos que pueden estar distantes o pueden ser adyacentes o cercanas y a veces se presenta que esas lesiones puedan ser incluso de distinto tipo. Entonces, supongamos que el cirujano reseca esto y él queda el colon que se supone que es normal, pero como ese colon ya está alterado y la persona no va a cambiar sus hábitos de vida, entonces viene después lo que se llaman las lesiones metacrónicas o las recidivas, que es cuando la persona al año, a los 2 o a los 3, 4 años, etcétera, le aparece de nuevo el cáncer. Entonces, el papel de la bioimpedancia, entre otras cosas, en la detección de cáncer, aquí tenemos este cuadro adaptado, donde los síntomas al principio, el proceso de cáncer es un proceso lento, de años, incluso a veces de 10, 15, 20 años. De esto pues nos puede ilustrar mejor el doctor Cruz, donde los síntomas al principio no se ven, digamos, la metainflamación es subclínica, no tiene síntomas, y los síntomas van aumentando con el tiempo, pero la necesidad de biomarcadores, obviamente, cuando una persona ya está aquí, eso ya lo ve cualquiera, pues una endoscopia o si es la piel o lo que sea, aquí ya no se necesita, aquí ya que hay biomarcadores, pero si los biomarcadores sirven sobre todo para hacer detección de este estado precanceroso o de este estado inicial o cuando hay un carcinoma in situ, porque ya cuando el carcinoma es invasivo y tiene lesiones grandes ya no vale la pena. Entonces, yo pienso que la bioimpedancia tiene un papel en el tamizaje, en la detección precoz y después también en el diagnóstico, porque también la bioimpedancia sirve en varios tipos de cáncer para afinar el diagnóstico, para caracterizar el tumor, en las opciones terapéuticas también, obviamente, y en el pronóstico. Hasta ahora lo que más se ha estudiado y lo que vamos a hacer énfasis en este webinar, sobre todo con nuestros invitados especiales, es en la parte nutricional y cómo la parte nutricional, la composición corporal, el ángulo de fase nos ayudan a esto, pero hay muchas otras instancias en que la bioimpedancia puede jugar un papel importante. Entonces tenemos acá para recordar, ya habíamos hablado de los aspectos principales, digamos, de la bioimpedancia. Tenemos que la bioimpedancia mide dos tipos de resistencia, esta resistencia que llama reactancia asociada pues a las membranas celulares y esta otra resistencia que se llama resistencia o resistencia pura que la ofrece el agua y las sales. Cuando sumamos vectorialmente estas dos, la resistencia y la reactancia, entonces obtenemos la bioimpedancia, que es esto, que nos permite localizar a un punto. Básicamente son dos formas de decir lo mismo. Este punto yo lo puedo determinar con la resistencia y la reactancia o lo puedo determinar con la impedancia, que es la suma vectorial de ambas, y esto de acá, que es el ángulo de fase. Ese ángulo de fase pues nos habla del estado metabólico. Aquí, como les digo, vamos a hacer énfasis en la parte nutricional y hay varias formas de interpretar esto. Esta es una que se llama VIVA. En este VIVA, pues vemos acá que de acuerdo a la reactancia, que es esta de que está acá, la parte imaginaria, y la parte real o directa, la R, entonces tenemos 4 cuadrantes. Aquí tenemos
personas con cólera, con deshidratación. En el opuesto tenemos personas con edema. Acá tenemos personas atléticas con una buena masa muscular, con poca grasa. Aquí tenemos personas con caquexia, desnutridas. Entonces vemos cómo, según este artículo, se pueden clasificar a las personas. O sea, es un indicador de esas enfermedades, estas mediciones con bioimpedancia. Aquí tenemos pacientes obesos, pacientes en cuidados intensivos, pacientes con problemas renales, pacientes que necesitan necesitan pues diálisis, etcétera. Los pacientes con cáncer los vemos acá, cáncer, anorexia y SIDA, y aquí los atletas. Hay otras formas también de representar esto, por ejemplo, la que utiliza el Leviodi. Aquí vemos una persona, por ejemplo, que aparentemente está muy bien, miren donde tiene esto muy bien, y tiene un índice de masa corporal excelente, 23.77, pero ese índice de masa corporal nos está ocultando que esta persona tiene un exceso de grasa, como se ve acá, que está en el parte allá zapote a vigilar, y lo mismo esto, la hidratación sin grasa. Entonces, esta es una persona con un estado, con un índice de masa corporal muy bueno, pero que está deshidratada, ¿sí? A pesar de que tiene un buen equilibrio hídrico como acá, pero tiene un equilibrio con poca hidratación y un exceso de grasa. Estas son unas personas que tratamos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar un poco de ellas. Vemos aquí el índice, el ángulo de fase, esta fue una de las pacientes recientes, y vemos cómo el ángulo de fase después de un tratamiento, de 8 días, ese ángulo de fase les aumentó. Y también tenemos pues aquí otro indicador del cual ya les hemos hablado y les hablaremos en más detalle después, que es el índice de resistencia, que es dividir la impedancia a 200 kHz sobre la impedancia a 5 kHz. También hay otro indicador, un índice muy interesante, que es el índice de masa libre de grasa, que es menos conocido que el índice de masa corporal, pero que es más indicativo del estado nutricional de las personas, y este es un dato que también pues, nos da el Leviodi. Aquí tenemos de que hay distintas técnicas de la bioimpedancia eléctrica y todas ellas juegan un papel en el cáncer, en el uso de la bioimpedancia en el cáncer. Tenemos que se pueden hacer estudios moleculares, ya hay gente que está trabajando en esto pues se llama más la electroquímica. Tenemos personas que trabajan con células que se extraen, por ejemplo, de biopsias o en cultivos celulares, se utiliza la bioimpedancia para caracterizar esas células, como vemos acá. Hay unas mediciones de punto. Aquí vamos de lo más pequeño a lo más grande, desde moléculas hasta el cuerpo entero. Este es un equipo, yo tuve una participación mínima en el desarrollo de este equipo, lo desarrollaron sobre todo pues mi tutor principal, el director de mi tesis doctoral en Inglaterra. Esto es un equipo inglés que ya está en el mercado, sirve para ayudar en el diagnóstico del cáncer de cuello uterino, es en un punto específico. Luego tenemos ya estudios segmentales en sentido longitudinal como esto. Hay una técnica que se llama miografía de impedancia eléctrica. Tenemos lo que es la tomografía de bioimpedancia eléctrica, donde ya se hacen segmentos transversales. Esto se utiliza mucho para fenómenos respiratorios, pero también ya hay equipos en el mercado que utilizan la bioimpedancia eléctrica, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer de mama, como vemos este arreglo acá, tomado pues de una página de internet. Y finalmente tenemos las mediciones de cuerpo entero, que son como esta. Aquí vemos el Leviodi, estamos midiendo el lado derecho. En la sesión pasada decíamos que hay unas pequeñas diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esas son diferencias normales. La gente no tiene la misma fuerza en el lado derecho que en un lado izquierdo. Si uno toma la presión en un lado y el otro, no le va a dar exactamente lo mismo, pero eso no es una deficiencia de la técnica o de los equipos, sino que no somos completamente asimétricos. Y entonces, así como los pliegues cutáneos y otro, se elige un lado, y esas son unas diferencias pequeñas que desde el punto de vista clínico no son significativas. Brevemente, ya para terminar, les voy a mostrar entonces estos resultados que no están directamente relacionados con cáncer, pero sí con el estado general de las personas, como decimos, y es que esa microbiota intestinal, y de esto tal vez nos comentará algo la doctora Soto, que ha trabajado con
prebióticos. Incluso hoy se habla de trasplantes de materia fecal para tratar la obesidad y otros problemas, la colitis ulcerativa, etcétera. Nosotros, en vez de trasplante de materia fecal, hacemos un tratamiento basados en una alimentación especial, consumo de una fibra vegetal y arcilla, unas irrigaciones del colon 5 durante 6 días y consumo de prebióticos y probióticos. Y entonces estas chicas que esto es información pues muy reciente, todavía no está publicada, de esta semana, la semana pasada. Hicimos 2 grupos de 6 personas, fueron muestras pequeñas por cuestiones de dinero, un grupo experimental a la que le hicimos el tratamiento y un grupo control. A ambos grupos les medimos todas estas variables antes del tratamiento y 10 días después cuando ya habían terminado el tratamiento. Y como vemos en el grupo control, pues hay una mejoría. Todo lo que está en verde aquí son mejorías que podemos considerar favorables. Falta todavía, obviamente, el análisis estadístico, pero esto es muy alentador. Y en cambio, el grupo control, chicas que no se hicieron nada, estas son chicas jóvenes entre 18 y 28 años con sobrepeso, vemos que tuvieron cambios que podemos calificar como desfavorables. Y ahora, si comparamos después del tratamiento los resultados a los 8 días, pues las diferencias son mucho mayores. Yo lo que les quiero llamar aquí la atención es sobre estas 2 cosas. Bueno, todos estos son maravillosos, pero con relación a la bioimpedancia es que, por ejemplo, el TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, a estas personas les bajó y eso es bueno, a estas les subió y vemos que la diferencia entre los dos es muy grande. Ahora, la proteína C reactiva, esta suma de aquí está mal hecha, perdón, pero la proteína C reactiva es un indicador de inflamación inespecífico. Pero miren esto, a estas chicas que les hicimos el tratamiento, la proteína C reactiva, la concentración que tenían en la sangre les disminuyó en un 52%, o sea que se les redujo a la mitad. En cambio, estas en esa semana, ahora que estamos encerrados, la gente no hace ejercicio, etcétera, les aumentó y así como les bajó a ellas la proteína C reactiva, el ángulo de fase, que es un indicador que se considera un indicador de inflamación y del estado metabólico, le subió, ¿sí? Le subió en un 4.7%. Y si comparamos los 2 grupos a los 8 días, vemos que el aumento en el ángulo de fase fue de el 9% y la disminución en el estado inflamatorio, en ese marcador de inflamación, fue de un 67%. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles en el día de hoy. Entonces, doctor Cruz, muchas gracias por atender nuestra invitación. Doctora Soto, yo no sé cuál de ustedes quiere hablar primero. ¿Quiere, doctora, hablar usted primero o yo, como usted desee? Yo pensaría que la doctora Soto, sí, que es algo un poco más general y después ya el doctor Cruz más específico Sí, y yo de creo todas maneras primero las damas. Exacto. Según la vieja guardia, porque ahora uno ya no puede decir eso. Adelante, doctora Soto. Permítanme un momento, nada más abro mi presentación. ¿Ya se ve ahí? Sí. Póngalo en modo presentación, por favor. Eso, listo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a Minogran por invitarme a este webinar de cáncer y bioimpedancia. Bueno, mi nombre es Alexandra Estela Soto Piñas, soy profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México y este es mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, voy a empezar porque estamos cortos de tiempo. Bueno, actualmente mi interés en la investigación es estudiar el eje intestino-microbiota y su relación con otros órganos como el cerebro, el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Esta triada pues también tiene una relación con el sistema inmune y cuando hay un desequilibrio entonces se puede generar una enfermedad crónico-degenerativa como el caso del cáncer de mama, que es en lo que yo he estado trabajando. Pero además de eso, también existen algunos moduladores de estas interacciones, como pueden ser los prebióticos, tales como la inulina,
y los ácidos grasos de cadena corta. Entonces yo estoy interesada en cómo estos moduladores podrían mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer de mama y quizás su pronóstico. Como bien nos explicaba el doctor Carlos, la inflamación, el sobrepeso, la obesidad, la disbiosis, la malnutrición y las comorbilidades cardiovasculares y metabólicas pueden aparecer antes o durante el cáncer. Entonces, pues son alteraciones en las cuales debemos cuidar y sobre todo desde el punto de vista nutricional es importante encontrar intervenciones para prevenirlas o pues tratarlas durante el desarrollo del cáncer. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en Toluca, hemos hecho 2 estudios de casos y controles, uno con mujeres de cáncer de mama y otro con sobrevivientes, y un ensayo clínico donde pues estudiamos el efecto de la suplementación con inulina. Como parte de la evaluación del estado nutricional, pues realizamos el análisis de bioimpedancia eléctrica, que es lo que les voy a mostrar rápidamente de los 3 estudios que hemos realizado. Del primer estudio, que fue el ensayo clínico doble ciego de la suplementación con inulina, fue realizado por estos 2 alumnos de posgrado, Juan Jesús Valdés y Giselle Becerril. Incluimos mujeres con cáncer de mama vírgenes a la quimioterapia, iniciando ciclos de 21 días con ciclofosfamida y doxorubicina a estas dosis. Y esas mujeres las dividimos en 2 grupos, uno de placebo, uno de inulina. El placebo fue maltodextrina y tanto la maltodextrina como la inulina se dieron 15 gramos diarios por un periodo de 21 días, que era el ciclo de, la duración de los ciclos de la quimioterapia. Entonces, en el día 1 evaluamos la composición corporal por medio de la bioimpedancia eléctrica, usando un equipo InBody 230. Ahorita les voy a mostrar cómo fue esto. También medimos la presión arterial y evaluamos los eventos adversos gastrointestinales el día 1 y también lo repetimos el día 21 al final de la suplementación. La bioimpedancia eléctrica por medio de este equipo nos permite hacer mediciones usando 2 frecuencias, a 20 y 100 kHz. Entonces, esto causa algunas limitaciones, aunque pues sí podemos obtener algunos datos generales de la composición corporal, como el peso, la masa musculoesquelética, la masa grasa, el agua corporal total, entre otras. Estos son los datos que encontramos. Estos datos ya fueron publicados el año pasado. Interesantemente, encontramos que las mujeres que recibieron inulina tuvieron una reducción en la presión sistólica y también encontramos una diferencia en el porcentaje de grasa corporal. En las mujeres que recibieron placebo, este porcentaje disminuyó, pero esa diferencia no la encontramos en el grupo de las mujeres que fueron suplementadas con inulina. Entonces, también evaluamos la grasa magra y la masa musculoesquelética, pero no hubo cambios en esto. Entonces, les voy a pedir que pongan atención a este hallazgo. Bueno, en resumen, la suplementación con inulina no reduce el porcentaje de grasa corporal. La terapia neoadyuvante disminuye el porcentaje de grasa corporal. No hay modificaciones en masa muscular evaluada por bioimpedancia eléctrica usando 2 frecuencias y la suplementación con inulina reduce la presión sistólica. Bueno, el siguiente resultado que les voy a mostrar es de nuestro estudio de casos con sobrevivientes. En este estudio incluimos mujeres entre 40 y 65 años de edad, sin diabetes e insuficiencia renal o hepática. Las sobrevivientes tenían que ser mujeres con 1 año sin quimioterapia, radioterapia o cirugía, y las controles eran mujeres que asistían a la prueba de mamografía y tenían un BI-RADS del 1 al 3.
También realizamos la bioimpedancia eléctrica usando un equipo InBody 230. Aquí cabe mencionar que este estudio fue transversal, entonces fue una sola medición. Lo que encontramos en este estudio fue que las mujeres sobrevivientes presentaron una circunferencia de cintura mayor que las mujeres de control. Dentro de las otras variables de composición corporal no observamos diferencias significativas, que fue algo similar a lo que encontramos en nuestro estudio clínico con inulina. Y bueno, pues por un lado, pues es bueno esto porque de esta manera pues las mujeres tienen pues más masa muscular que les puede ayudar a tener un mejor estado de nutrición, metabolismo, etc. Bueno, entonces aquí nos dimos cuenta que era muy difícil identificar variables que nos pudieran decir qué factores determinan que una mujer, por ejemplo, con sobrepeso o obesidad desarrolle cáncer y otra no. Estas variables generales como peso, IMC, porcentaje de grasa corporal, pues no nos permitían hacer esas diferencias sutiles y entonces queríamos ver algo más a nivel celular, como es el caso del ángulo de fase, que ya nos explicó el doctor Carlos, pues su utilidad y sobre todo que nos habla de la permeabilidad celular y de la hidratación del tejido blando. Bueno, entonces para esto utilizamos este equipo BioD Expert que utiliza 5 frecuencias y nos permite obtener el ángulo de fase a 50 kHz. Como ustedes bien ya lo conocen, pues tiene 4 sensores. En este sensor se colocan los dedos meñique y anular, en el lateral se coloca el pulgar y los sensores que van se colocan en la parte posterior del tobillo. Después de realizar la medición, obtenemos esta tabla de una interfase muy amigable que nos permite hacer o obtener este equipo. Bueno, los resultados que obtuvimos con el BioD Expert fueron de un estudio de casos, mujeres positivas y controles, pues eran mujeres entre 28 y 74 años de edad, con o sin comorbilidades y con un IMC mayor de 24.9. Bueno, aquí no solo evaluamos la bioimpedancia eléctrica, sino también los patrones nutricionales, glucosa, perfil de lípidos, y los quisimos asociar con una enzima que está muy relacionada con el cáncer de mama, bueno, los polimorfismos de esta familia de enzimas de la glutationasa transferasa. Por cuestiones de tiempo, ahorita solo les voy a mostrar los resultados de la bioimpedancia eléctrica. Bueno, y estos ya son los resultados que recientemente estuvimos evaluando también con Giselle, que es una alumna de doctorado, y bueno, vimos una reducción en el metabolismo basal de las mujeres con cáncer de mama, una reducción en el gasto energético, no hubo cambios en la masa muscular, como también lo observamos en la evaluación de la bioimpedancia en 2 frecuencias en los estudios anteriores. Vimos una reducción en la masa proteica metabólica, no hubo cambios en la masa grasa en hidratación constante, la masa grasa bruta, pero sí un aumento en la hidratación sin grasa. El agua total, intracelular, extracelular y el contenido mineral tampoco tuvieron diferencias significativas. Aquí interesantemente se ve que el ángulo de fase está un poco más reducido en las mujeres con cáncer de mama, pero si alcanzan a ver, no alcanza a ser significativamente diferente. Bueno, entonces estos parámetros, ¿qué significan? Bueno, la reducción del metabolismo basal indica que estas mujeres con cáncer tienen una disminución en las necesidades de energía en reposo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, eso concuerda con el hecho de que también su gasto energético está disminuido. La masa proteica metabólica
Bueno, este es un parámetro que forma parte de la masa celular activa y se relaciona con la masa seca sin grasa. Este último parámetro nos habla sobre la ganancia real de la masa muscular. Entonces, pues si aquí bien no alcanzamos a ver diferencias en la masa muscular, sí podemos alcanzar a ver este efecto en la masa proteico-metabólica. Y finalmente, pues vimos un incremento en la hidratación sin grasa, que no es más que el agua en masa magra, que, bueno, esta se obtiene mediante el agua total menos el agua del tejido adiposo. Entonces, haciendo estas correcciones del agua en el tejido adiposo, podemos ver que sí hay cambios en estas variables de composición corporal en las mujeres con cáncer de mama. Y pues aquí coloqué el ángulo de fase, pero aunque es menor, no es significativamente diferente. Bueno, entonces hasta ahorita lo que sabemos es que entre las mujeres que no tienen cáncer y las que tienen cáncer, la diferencia es la disminución en la masa proteica metabólica y un aumento en el agua en masa magra, lo cual hace a estos indicadores pues marcadores quizás para futuras intervenciones o cuidar en la prevención y desde luego pues ahorita pues realizar investigaciones próximas en su relación con la microbiota intestinal, su diversidad y con otras variables como marcadores inflamatorios y metabólicos. Bueno, y con esto pues agradezco al grupo de investigación de nutrición y salud de nuestra Facultad de Medicina, los estudiantes que participaron en estos estudios, a Giselle, Elías y Juan Jesús, y a nuestros colaboradores e institutos de salud que nos apoyaron a realizar todos estos estudios, el Centro Oncológico Estatal ICEMIM, el Centro de Investigaciones Médicas de la UAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Toluca y en Metepec, y la Unidad de Diagnóstico y Detección de Cáncer de Mama, bueno, de nuestro Instituto de Salud del Estado de México. Y pues, gracias. Doctora Soto, muchísimas gracias, una excelente presentación. Yo quisiera que usted en un minuto o menos, si es posible, nos dijera cuál es su sensación en el sentido del uso de la bioimpedancia en estos estudios. ¿Cuál es su impresión general o qué es lo que usted rescata, más valora o rescata de eso o qué dificultades le ve? Sí, bueno, pues hay muchas dificultades, bueno, al momento de la logística, pues sí, por ejemplo, aunque estos equipos son portátiles, pues a veces sí, sí existe un esfuerzo por mantenerlos que funcionen bien, que el software esté bien, que el internet no se vaya, que el aparato esté en una superficie estable, todo eso es muy importante. Entonces, bueno, nosotros y los estudiantes que participan en esto, cuidamos mucho ese aspecto, es muy importante capacitar muy bien a las personas para que puedan hacer este trabajo y también informar adecuadamente a los pacientes, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte, pues, científica, la verdad, pues, nos es de mucha utilidad. En este caso, para mí, en el caso del ensayo clínico de inulina, pues, fue importante porque, pues, realmente nosotros, no queremos que la persona que reciba inulina, pues, aumente mucho de peso o pierda masa muscular. Entonces, en ese aspecto, pues, el equipo nos dio información muy relevante, ¿no? De que quizás podemos continuar haciendo esa investigación a más tiempo, con diferentes dosis, con otro tipo de pacientes, quizás con otros tipos de cáncer. Bueno, ahorita nosotros pues estudiamos las mujeres con cáncer de mama porque a lo mejor digamos, su funcionalidad gastrointestinal, como usted ahorita bien nos los explicó, aún está estable, ¿no? Digamos, tienen cierta
salud gastrointestinal que les permite pues recibir todo ese tratamiento o llevar a cabo una intervención nutricional simultánea a su tratamiento de quimioterapia o cirugía. Eso es lo que pues ahorita yo le vería la relevancia en el uso de la bioimpedancia, ¿no? Y bueno, pues ahora con todos estos nuevos marcadores en la bioimpedancia que nos hablan a nivel celular, qué es lo que está ocurriendo, pues nos ayuda como a establecer, bueno, en mi caso, de manera más cercana, cómo es esa interacción, por ejemplo, del intestino con la microbiota y el tejido adiposo, o el intestino, la microbiota y el tejido muscular, o el agua intracelular o el agua extracelular. Bueno, desafortunadamente aquí no vimos diferencias en el equilibrio extracelular, intracelular, pero, y bueno, no alcanzamos a ver si esto es por edema o algún otro tipo de situación que puedan tener estos pacientes. Además, recordemos que estas pacientes son ambulatorias, entonces todavía tienen bien algunas funciones para subsistir, ¿no? A diferencia a lo mejor de un paciente hospitalizado, que pues ahí a lo mejor sí va a haber otras condiciones más graves y más Ajá. altas, ¿no? Bueno, Entonces, no, muchísimas gracias. Una cosa que yo quisiera, antes de darle la palabra al doctor Cruz, resaltar es que nosotros, en este estudio que les mostré con Luzuleida Tapaz, con la estudiante mía de doctorado, es que, bueno, teníamos un equipo seca que no pudimos utilizar por problemas que me han reportado otras personas que tienen, en fin. Bueno, pero cualquier otro equipo, una ventaja, por ejemplo, del Eviodi es que usted no necesita estar cerca del paciente ni entrar en contacto con él y ponerle los electrodos y limpiarle, sino que usted le explica a la distancia social que llaman ahora, el distanciamiento social, ¿cierto? Usted le explica y le pone, limpia el aparato, lo pone ahí, la persona ella misma se hace la medición, ¿no? Y no tiene que acostarla en una camilla. Acostar a una persona a camilla implica limpiar la camilla, ponerle cosas de protección, etcétera. Yo resaltaría eso. Bueno, doctora Soto, mil gracias. Quedamos pendientes y alcanzamos a hacer un par de preguntas, de recibir un par de preguntas. Doctor Cruz, como dicen en Inglaterra, last but not least, o el último, pero no el de menos. ¿Sí? Usted por su caballerosidad, pues bueno, acordamos que fuera la doctora Soto. Además me parece que la secuencia está muy bien. Sí. Entonces cuéntenos pues, doctor Cruz, tiene la palabra y Muy ya bien. saben, más o menos 15 minutos y dejamos un tiempito para algunas preguntas del público. Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Dejen presentar mi pantalla. Screen. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Aún no, doctor. Ahora sí. ¿Ya? Ah, ok. Espérese que todavía no, doctor. Todavía no, pero déjame para ponerla. ¿Ahora sí? ¿Ven la presentación? Doctor. ¿Sí? Ya, perfecto. Adelante, doctor Cruz. Adelante. Muy bien. Bueno, esta presentación va orientada principalmente a las experiencias que hemos tenido con la bioimpedancia, sobre todo el Biodi Expert en este hospital. Estamos haciendo varios proyectos con bioimpedancia, con residentes de oncología y varios estudiantes. Estamos dando seguimiento desde hace 3 años y medio a pacientes con cáncer de mama, donde hemos medido de manera longitudinal a las pacientes para después vamos a ver si tanto el índice Z200, Z5 como el ángulo de fase pudieran predecir la sobrevida o la recurrencia de la enfermedad. Para eso tenemos que esperar un poquito de tiempo porque ya nos falta nada más unos 7 meses para completar el grueso de las pacientes. Pero bueno, vamos a ver lo que hemos visto aquí en nuestro hospital en relación y bueno, ha sido de gran utilidad
Y pues en nuestras investigaciones que hemos hecho aquí, el ángulo de fase se relaciona con complicaciones durante el tratamiento o inclusive en un primer corte se relacionó ya con la recurrencia de la enfermedad o la progresión rápida. Y aparte, pues ha servido para monitorizar la composición corporal, dar un servicio asistencial, es decir, las pacientes que acuden con nosotros son seguidas, se les entrega su resultado de BIODI, y esto de alguna manera nos hace que llevemos un mejor control, y sobre todo en cáncer de mama que hemos visto, o ya desde hace años hemos reconocido que las pacientes cuando entran a quimioterapia empiezan a acumular grasa y a perder músculo. Muy interesante en relación a lo que dijo la doctora Alejandra, de que, pues sí, en realidad las mujeres empiezan a perder músculo, empiezan a perder masa proteica cuando tienen cáncer de mama. Y bueno, ¿qué es lo que vimos? Pues de primera instancia, exploramos pues con qué se relacionaba el ángulo de fase, que era nuestro marcador más interesante en relación a que es una medida que se puede obtener directamente y no es a través de fórmulas, porque muchas veces es criticado la publicación de un artículo de fórmulas cuando no hay un estándar en relación a las pacientes que estamos observando, porque se dice que no podemos comparar las pacientes sanas con las enfermas en relación ya que les falta un seno, tienen una modificación de su composición corporal. Y pues bueno, entonces decidimos estudiar el ángulo de fase de manera más intensiva y ver con qué se relacionaba. Pues hubo relación pues del ángulo de fase obviamente con la edad, que esto pues ya se sabía, pero pues lo verificamos en nuestro grupo de pacientes para tener certeza de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a los parámetros biológicos que ya se conocen, ¿sí? Entonces, pues sí vimos una relación de la edad con el ángulo de fase. También vimos una relación del ángulo de fase con el índice de masa corporal, ¿sí? Y también, pues, vimos una relación del peso con el ángulo de fase. Y pues tuvimos que fue significativa en toda la correlación, en todas las comparaciones que hicimos. El IMC se relacionó fuertemente con el ángulo de fase, con una R cuadrada de 96%, o sea, muy cerca al 100 o al 1, ya decimos que es una correlación fuerte. Con la edad también fue fuerte y con el peso también fue fuerte. Después hicimos un modelo multivariado para relacionar estos tres parámetros que habían sido relacionados de manera bivariada y vimos que también se relacionaban de una forma importante, con una R cuadrada de 96.62%. También comparamos, estas pacientes pues, que abordamos eran pacientes que, como menciona la doctora, pues son sobrevivientes, aunque todavía no sabemos si el cáncer les va a volver o si va realmente van a morir de cáncer, porque tenemos un periodo amplio de 5 a 10 años en donde la paciente la tenemos entre si va a volver el cáncer, si no va a volver el cáncer. Estas pacientes que vimos tenían tratamiento endocrino adyuvante. ¿Qué indica esto? Pues que estas pacientes recibían tamoxifeno o anastrozol o exemestano, que son tratamientos para bloquear la actividad del estrógeno en estas mujeres. Ese es nuestro grupo más, bueno, que más nos interesó, porque son las pacientes que generalmente viven mucho tiempo y a las que se les puede brindar un mejor apoyo nutricional, porque estas pacientes tienen un cáncer que es relativamente menos agresivo que los otros tipos de cáncer no hormonosensibles, como son el triple negativo, ¿sí? Que pues en general a estas pacientes les va más mal a las que tienen triple negativo, pero bueno, estas estadísticas que están viendo son meramente de cáncer hormonosensible en tratamiento endocrino adyuvante con inhibidores de la actividad del estrógeno, ya sea tamoxifeno como un modulador del receptor de estrógeno o inhibidores de la enzima aromatasa como son el exemestano o el anastrozol. Sí, entonces pues hubo una relación con el peso, hubo una relación con el IMC y con la edad en relación al ángulo de fase. Esto nos permitió ya después, bueno, estos ya son los resúmenes, medir aparte en estas pacientes algunas concentraciones de algunos nutrientes, entre ellos
de donde encontramos algo significativo fue entre la evaluación del contenido mineral óseo del BioDi y la concentración de vitamina D. La correlación que vimos no es tan fuerte, digamos que 0.190 podría ser un 19%, que no es tan fuerte, pero sí hay una relación que es significativamente, significativamente se correlaciona la vitamina D y el contenido mineral óseo. Es baja, pero bueno, ya nos puede hablar que ciertos parámetros de la impedancia nos pueden hablar de deficiencias nutricionales, las cuales podemos ir a buscarlas una vez que tengamos, por ejemplo, si tenemos contenido mineral óseo bajo, pues podemos ir a buscar la concentración de vitamina D, que actualmente es algo muy importante en cáncer de mama, para suplementar. Toda mujer que tenga concentración baja de vitamina D debe ser suplementada con o sin cáncer de mama y sobre todo en cáncer de mama. Les voy a presentar este caso clínico de una mujer con cáncer de mama post quimioterapia. Esta mujer pues era una mujer que tiene metástasis, sigue desde enero no la hemos visto, pero sigue viva. La mujer tiene 56 años, se completa 6 ciclos de quimioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía se le llamamos quimioterapia adyuvante, pero también recibió quimioterapia no adyuvante porque tenía un tumor grande, o sea, antes de la cirugía recibió quimioterapia y todos estos ciclos de quimioterapia desgastaron su organismo y pues nos llegó con un peso inicial de 39 kilogramos. Entonces, pues era una mujer muy delgada, pues los huesos se le notaban a través de la piel, digamos, todos los contornos óseos se notaban. Entonces se recibe con desnutrición, debilidad generalizada, depresión y malestar general, ¿no? Se envía con nuestras nutriólogas y recibe tratamiento. Aquí generalmente a los pacientes les damos, sabiendo en cáncer de mama de la pérdida de proteína asociada al diagnóstico y asociada a todo el tratamiento oncológico y a la forma de alimentarse de estas mujeres, pues les damos algunos licuados con alto contenido proteico y claro, pues una dieta equilibrada, ¿no? Y con ingesta frecuente para esta señora, ¿sí? Aquí vemos pues que ella comenzó con un ángulo de fase de 5.3, ¿verdad? Un ángulo de fase bajo, ¿sí? Y pues también un índice de masa corporal bajo. Tenemos también el índice Z200, Z5 en 0.82 y vamos a ver la evolución de esta paciente para que vean cómo es la utilidad de este equipo para llevar a cabo el seguimiento de las pacientes oncológicas, ¿no? Aquí tenemos estas variables de esta paciente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Comenzamos, estas son las mediciones de aproximadamente durante un año. Fueron 10 mediciones, aproximadamente una por mes. Algunos meses pues no pudimos, hubo muchos asuntos ahorita con lo del COVID y pues bueno, tratamos de medir a nuestras pacientes al menos cada mes, ¿verdad? Esta es la gráfica que demuestra el peso, el agua total, la masa grasa y la masa seca, ¿no? Vemos aquí cómo el peso de la paciente comienza con 39 kilogramos. Estas pacientes, digo, no es mucho lo que hemos subido de nuestra paciente en peso, subió a 43.5, pero es mucho en relación al tipo de paciente que estamos manejando. Generalmente estas pacientes tienden a deteriorarse o a mantenerse en el deterioro por todas las cuestiones del tratamiento oncológico y por su situación de cáncer metastásico. Pero a través de una buena intervención y una buena monitorización con el equipo, pues pudimos estar insistiendo en que se mejoraran las condiciones. La paciente fue una buena paciente que hizo caso y fue mejorando su peso hasta llegar a 43.5. En la evolución, pues también el equipo nos presenta cómo lo gris que corresponde a esto en el peso ganó 4.5 kilos, como después también aquí ganó en hidratación, también ganó 3 kilos de masa grasa bruta, como verán, y 0.97 en masa seca sin grasa. Entonces, la ganancia se observa tanto a nivel de los parámetros separados, o aquí los podemos ver ya en conjunto en el periodo de tiempo que fue evaluado y uno lo puede determinar ahí en la plataforma cuántas mediciones quiero evaluar en relación a esa paciente, ¿sí?
Entonces vemos cómo la monitorización nos ayuda a conocer cómo mejoran nuestras pacientes, ¿sí? También vemos cómo el metabolismo de base, hay una mejoría de 1102 calorías a 1148 y la capacidad energética de 95,000 a 125,000. Entonces esto también habla de cómo hay una mejoría en el metabolismo, ¿verdad? De nuestras pacientes cuando son intervenidas y lo podemos seguir con los cálculos que hace el sistema. Algo que nos interesaba mucho es, después de una intervención nutricional, como se mostraba, cómo puede mejorar el ángulo de fase, ¿verdad? Pues empezamos con un ángulo de fase de 5.1 y a través de las intervenciones nutricionales, el ángulo de fase fue mejorando. Su máximo, pues no fue el que tenemos ahorita. Esto fue, la última medición fue en enero, después vino lo del COVID, ya no pudimos medir, no nos permitieron ingresar pacientes para no someterlas a riesgo. Entonces, pues su mejor momento fue de 5.8, pero actualmente la tenemos en 5.5 y que empezó con 5.1. Como vemos aquí también representamos lo que es la relación Z200-Z5 y vemos cómo esta relación es inversa al ángulo de fase. O sea, el ángulo de fase entre más suba nos habla de que tenemos un mayor peso, una mayor masa magra, y probablemente una mejor condición de salud. Depende analizar el caso. Y la relación Z200-Z5 es a la inversa, digamos que entre más mejor el paciente o entre más masa muscular o más masa magra tenga, va a disminuir esta relación, ¿sí? Entonces podemos ver cómo van en una relación inversa el índice como el ángulo de fase. Y bueno, eso fue un ejemplo de cómo al conocer nosotros, basándonos en lo que es que el peso y el índice de masa se relacionaba con la ganancia, bueno, con la ganancia de peso, pues así podemos asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto y seguir a nuestras pacientes y monitorizarlas de mejor manera y sabiendo cuál es el efecto objetivo de la intervención nutricional, ¿sí? Otro muy interesante estudio que hicimos fue la evaluación de los cambios en el ángulo de fase pre- y posquirúrgicos. O sea, los medimos antes de la cirugía y poscirugía, pero la mayoría de nuestras cirugías que evaluamos fueron de abdomen en pacientes que pudieran tener cáncer de ovario, de endometrio, de cervix, ¿no? O sea, esto ya no es mama, esto la mayoría de las pacientes tenían otro tipo de tumores que no sea mama, pero quisimos evaluar cuál es la dinámica del ángulo de fase durante, antes y después de la cirugía y si esto nos podía o estaba relacionado con las complicaciones postquirúrgicas mediatas o inmediatas y el transquirúrgico, o sea, durante la cirugía, si había complicaciones o no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues juntamos 67 pacientes, las cirugías, pues unas fueron abdominales, la parotomía con estudio transoperatorio, el 26.9%, cirugía tapificadora de endometrio, 25.4% con 17 pacientes, la cirugía PIVER 3 para cáncer cervicuterino con N igual a 12, 17.9%, y la hemivulvectomía izquierda con 1.5%, solamente una paciente. Y por último, una citorreducción. La citorreducción pues, es quitar la mayoría de los tumores que podemos observar durante la cirugía con una apendicectomía, una paciente. Aquí tenemos a la derecha el cuadro pues, de las cirugías que se realizaron y de donde se midió el ángulo de fase. Muchos de estos pacientes, bueno, esta fotografía la tomé de un paciente de urgencias, pero las medimos en cama porque pues, eran pacientes que muchas veces ya medíamos cuando estaban en el quirófano. ¿Qué es lo que encontramos? Pues realmente, aunque se ve como que es poca la reducción, pero realmente antes de la cirugía y después de la cirugía hay una diferencia significativa en el ángulo de fase. El ángulo de fase disminuye después de la cirugía porque hay un estrés quirúrgico, hay una inflamación quirúrgica, hay todo un proceso de estrés quirúrgico al que se somete al paciente, un proceso
a pesar de que el paciente esté hidratado, este estrés puede llegar a deshidratarlo, lo que puede conllevar a la disminución del ángulo de fase, y vemos cómo hay una disminución pequeña, pero significativa del ángulo de fase postquirúrgico en relación al prequirúrgico. Tenemos aquí la media de 6.49 en promedio que iniciaron nuestras pacientes a 6.15 en promedio, ¿sí? Entonces, pues vemos que realmente hay una disminución. Ahora nos preguntamos, ¿qué implicaciones tiene esta reducción o qué implicaciones tiene el ángulo de fase en las morbilidades o complicaciones que acompañan a la cirugía, ¿no? Bueno, aquí está. Y bueno, encontramos de forma significativa que las personas que tenían ángulo de fase menor a 6 tenían en negro mayores complicaciones, que menor a 6 tenían mayores complicaciones que las que tenían ángulo de fase mayor a 6. Con una P significativa, encontramos que realmente las pacientes que en forma posquirúrgica tuvieron un ángulo de fase menor, tuvieron más complicaciones posteriores, ya cuando las seguimos durante un mes o 2 meses, que fue el seguimiento, ¿sí? Bueno, de complicaciones transquirúrgicas, bueno, esto fue posquirúrgico, ¿no? Encontramos aquí cuáles fueron las complicaciones de nuestras pacientes. Algunas tuvieron, bueno, aquí tenemos una con dehiscencia de pared, tuvimos infección de vías urinarias más dehiscencia de pared, tuvimos infección de vías urinarias más fiebre, un seroma que es acumulación de líquido, tuvimos una paciente, otro seroma de la pared abdominal, tuvimos 3 pacientes, ¿sí? Entonces, estos se consideran complicaciones que se detectan muy frecuentemente después de que se hace la cirugía, durante la evolución de la primera, segunda semana o en general en el primer mes, ¿sí? También vimos una relación, aunque no fue significativa ni estadística la comparación porque fueron muy poquitos casos, pues vimos que se encontró que una paciente con ángulo de fase de 5.90 presentó un sangrado de 6,000 centímetros cúbicos y una perforación intestinal en otra paciente también con ángulo de fase abajo de 6. Esto no fue suficiente para comparar, pero pues nos habla que a lo mejor en una población más grande el ángulo de fase también podría predecir las complicaciones transquirúrgicas, como se vieron en las complicaciones postquirúrgicas, que sí salió significativa nuestra prueba estadística. Y bueno, ya para concluir, pues que el seguimiento a través de la plataforma BioDXpert con el equipo de bioimpedancia, pues ayuda a monitorear estrechamente los efectos de la terapia nutricional, y pues en nuestras investigaciones el ángulo de fase se relaciona con las complicaciones transquirúrgicas y postquirúrgicas en cirugía oncológica, y pues ha sido de utilidad este equipo para monitorizar la composición corporal en pacientes durante la quimioterapia y con esto emitir recomendaciones para evitar la obesidad sarcopénica o la desnutrición, como el caso que les presenté, ¿sí? Bueno, esto sería lo que yo presenté, ¿verdad? Para ustedes, sí. Y bueno, déjenme nomás quitar la pantalla. Doctor Cruz, Sí. igual que la doctora Soto, una excelente presentación. En principio, estas webinars están pensadas para 1 hora, ¿no? Para que la gente sepa que se programa a esta hora, etcétera. Sí, Pero, sí, sí. Ha sido muy interesante todo esto. Las personas que nos quieran seguir acompañando, hay un par de preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a resolver estas preguntas. Son 3 preguntas y tengo una para cada uno de nosotros, ¿cierto? Las Sí. voy a formular en el orden en que me las han enviado, ¿cierto? Sí, Bueno, muy bien. la primera, que sería para el doctor Cruz, aunque yo creo que ya la resolvió, ¿tienen experiencia? Nos pregunta Benjamín González, ¿tienen experiencia en estudios con pacientes con cáncer durante los ciclos de quimioterapia? Estoy ocupado. Sobre todo para conocer hidratación con bioimpedancia. ¿Usted qué nos dice al respecto de eso, doctor Cruz? Vamos a tratar de ser un poco breves, pues porque ya no acabó el tiempo, pero igual
las personas que no puedan continuar, pues esto queda grabado y se les dará acceso. Cuéntenos, Okay. doctor Cruz. Sí, disculpe, ¿me puede volver a...? Es que ahorita me interrumpió alguien de mantenimiento, bueno. pero... La pregunta es de Benjamín González, que dice, ¿tienen experiencia en estudios con pacientes con cáncer durante los ciclos de quimioterapia? Sobre sí, todo sí. para conocer hidratación con bioimpedancia. Sí, cómo no. Hemos visto, estamos estudiando, de hecho, tanto en pacientes que están en radioterapia, en quimioterapia o en radioquimioterapia, o sea, en terapias concomitantes. Hemos visto cómo al inicio de la quimioterapia vemos una reducción discreta del ángulo de fase y de la hidratación. Por cierto, durante los inicios de la quimioterapia hay una disregulación de los compartimentos en cuanto a agua, pero posterior que ya la paciente tiene una reducción tumoral importante, sobre todo en radioterapia, vemos que después de las primeras radioterapias, posteriormente el ángulo de fase, aunque sigue en radioterapia, empieza a incrementar, al parecer, porque hay una incidencia en la masa tumoral y en todo lo que desencadena el tumor, que es una inflamación crónica. Entonces, sí hemos visto cómo evolucionan esto. Es básicamente el patrón. Al principio hay una reducción. Si la paciente se le cuida, si la paciente es intervenida, tanto se le da soporte nutricional, la paciente después de las primeras quimioterapias, las primeras 3, a la cuarta empieza a subir su ángulo de fase y a mejorar su estado clínico, siempre y cuando la paciente sea intervenida por el equipo multidisciplinario y se mantenga su composición corporal al menos como cuando llegó. Tratamos de al menos mantener la composición corporal de como cuando llegó, es decir, que no tenga pérdida de músculo, que no gane tanta grasa o que no tenga mucha pérdida de peso o mucha ganancia de peso. Entonces, sí tenemos algo de experiencia en eso. Sin embargo, pues la casuística sigue y estamos recabando pacientes para ya llegar a conclusiones definitivas en cómo podría ser este seguimiento con bioimpedancia en nuestras pacientes con quimioterapia o radioterapia. ¿Sí? Bueno, perfecto, doctor Cruz, muchas gracias. Mire, en el orden en que apareció hay 3 preguntas, yo debería responder la segunda, pero como yo quiero ser caballeroso como usted, doctor Cruz, así nos tachen de machistas o de lo que sea, yo le quiero leer la última pregunta a la doctora Soto. Pienso que ella tal vez es la más adecuada para responder esta. Dice, ¿qué importancia tiene vigilar los cambios de composición corporal en los pacientes con cáncer? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Soto? Bueno, pues esto es muy importante porque si bien pues no solo están sometidos a muchos tratamientos, ¿no? Bueno, y eso es en el mejor de los casos en que la persona fue diagnosticada a tiempo y está recibiendo un tratamiento adecuado a tiempo. Entonces, ahorita, como bien el ejemplo que nos mostró el doctor Cruz, se puede llevar un seguimiento, ¿no? Y generalmente los hospitales aquí en nuestro país pues tienen nutriólogos que hacen pues ese trabajo pues de manera muy específica, eficiente, muy, ¿cómo les digo? Dirigida hacia cada paciente porque pues todos somos diferentes, todos vamos a reaccionar, bueno, tenemos diferentes reacciones, las personas hay más sensibilidad a la quimioterapia que otras, entonces pueden tener alteraciones en la composición corporal y pues esto definitivamente va a afectar su pronóstico. Lo que queremos es que sobrevivan al tratamiento y que salgan del cáncer, del estado inflamatorio y regresen a la normalidad, ¿no? Y puedan llevar una vida como cualquier persona sana. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, la composición corporal, otra cosa, generalmente es algo no invasivo. Eso es muy padre porque, pues, pues a las pacientes ya se les hacen, pues, muchos,
¿cómo les digo? Procedimientos, ¿no? A veces a algunas personas se les pone un puerto para poderles poner la quimioterapia o llevan un proceso de cirugía, entonces ya tienen mucho lo que le llaman en inglés burden, ¿no? Bueno. Y Mucha carga. mucha carga. Y aparte, pues hacerles extra lo de la bioimpedancia y que lo conecten o le pongan electrodos. Por ejemplo, en muchas técnicas en electrofisiología, pues sí son invasivas. Entonces, pues yo creo que independientemente de cuál sea el equipo, estos aparatos pues nos permiten de no manera invasiva poder tener un seguimiento de la composición corporal de estas pacientes, ¿no? Y pues ya aunado al análisis nutricional, de la dieta, del seguimiento, bueno, de su médico oncólogo, lo que dictamine, pues es algo pues que va a favorecer mucho su pronóstico. Ujú. E incluso Bueno, la prevención, ¿no? Personas que están en riesgo, eh, pues yo creo que es importante que, pues, que todos nos estemos evaluando la composición corporal. bueno, Sí. muchísimas gracias, doctora Soto. Mira, voy a cerrar aquí un poco. Primero, hay que decir una cosa importante y es que el estilo de vida, como dijimos ahora, es lo que determina en muy buena medida el destino de la persona, cuándo se muere, cómo se muere, de qué se enferma, de qué no se enferma, etcétera, ¿cierto? Y el estilo de vida, que es básicamente lo que comemos, cómo lo preparamos, etcétera, el movimiento, el estrés, el ambiente donde uno vive, si uno vive en México, en Ciudad de México, o si vive en Manizales, que tiene un aire puro, el agua, etcétera. Todo eso se refleja para mí físicamente en tres cosas, que son la composición corporal, la condición física y la composición de la microbiota intestinal, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, aquí en los estudios que estamos haciendo énfasis en la evaluación de esas tres cosas. Bueno, la pregunta que venía para mí era, o que yo pienso pues que puedo responder es, ¿qué importancia? No, perdón. ¿Por qué el ángulo de fase es un biomarcador celular para detectar cáncer? Sobre esto podríamos hacer un webinar. Y es más, como yo soy el director académico de esta academia, voy a proponer que hagamos el año entrante un webinar sobre eso, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Porque el ángulo de fase está relacionado con la integridad estructural y funcional de las membranas celulares. Las membranas celulares son la interfase entre la célula, que es la base de la vida, y su medio externo, que en el caso nuestro, pues es el medio extracelular, ¿cierto? Entonces, si no hubiese intercambio, si las células fueran bolitas de grasa cerradas, entonces la impedancia, el ángulo de fase sería elevadísimo, ¿cierto? Pero el ángulo de fase está en relación con la actividad de esas células. Y entonces, a mayor actividad, va a bajar el ángulo de fase. Y resulta que en una persona que tiene cáncer, las células cancerígenas, por ejemplo, son células que están muy activas, metabólicamente activas. Ellas son como locas, son células locas que están haciendo cosas, intercambiando y viendo a ver cómo se reproducen y cómo migran, etcétera. Entonces el ángulo de fase baja. Esa es pues como la teoría o la hipótesis, ¿cierto? Entonces, en las personas que están en un deterioro metabólico, que entran en una fase de caquexia, por ejemplo, como el caso que nos mostró el doctor Cruz, esas personas células están como locas trabajando a ver cómo consiguen sus alimentos. Entonces son células que tienen una comunicación muy alta con el medio extracelular y entonces el ángulo de fase baja. Eso sería lo que yo diría por este momento, pero Gildardo, ponga ahí por favor en la agenda, ángulo de fase, esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué el ángulo de fase es un biomarcador de, no solo de esto, sino también de inflamación?
Porque ¿qué es la inflamación? Cuando el organismo, sea una partecita de él o todo, recibe algún tipo de agresión, algo que no le gusta, ¿sí? Entonces el organismo responde con actividad celular y metabólica. Esas células están metabólicamente activas, más activas de lo normal. Entonces el ángulo de fase baja. Bueno, yo quisiera para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, ya veo a Gildardo preocupado y mirándome feo. Entonces, dos cosas. Primero, la señora decana de la Facultad de Salud de la Universidad María Cano está presente. Sí, señor. Bueno, Ahí está. Amidia, oiga, doctora Amidia, yo tengo una estudiante, o tuve una estudiante que se llamaba era Amilvia, con L. Así Ella, se No, ella sí Así es es. el mío. sí, es que no Así veía es. la L. Ya estoy muy cegatón, sí, Amilvia. Bueno, es la segunda persona con ese nombre que conozco. Bienvenida, doctora Amilvia. Un saludo muy grande. Gracias por participar en esto. Quiero que tenemos muy poco tiempo, digamos, pongámosle un minuto para que usted nos diga cómo le ha parecido esta webinar, si ha estado en otros, etcétera. Gracias. No, es el primer webinar al que me había invitado Gildardo y estuve escuchando muy atenta como las disertaciones de los investigadores. Me han dejado unas inquietudes ahí importantes frente a todo el tema de cuidado de la salud y a los efectos que está generando, que puede generar ese componente nutricional en el equilibrio de la salud en el ser humano. Entonces, pues me queda como una gran interrogante allí frente a cómo accede una persona del común a esa valoración a través de la bioimpedancia. Tiene que ser a través de unos grupos especiales, o las EPS tienen esos servicios, o es muy limitado el acceso. Vea, excelente esa pregunta, porque además está relacionada con la última cosa que iba yo a decir, y es en este sentido. Miren, la bioimpedancia eléctrica es un método que siempre en los artículos científicos se ve que es un método de pues, bajo costo comparado, por ejemplo, con una tomografía o con un DEX, etcétera. Es de bajo costo, es segura, es fácil de utilizar, es no invasiva y sobre todo no tiene ninguna, sobre todo para estas mediciones pues, de composición corporal, no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto secundario, deleterio. Usted le puede hacer 20 mediciones de bioimpedancia a una persona. Obviamente pues no le gustará mucho porque pues cada media hora tendrá que estar ahí, pero eso no le produce ningún malestar, etcétera. Bueno, uno. Dos, pues hay distintos equipos. La doctora Soto nos mostró uno que es donde se hace mediciones en las 4 extremidades, hay electrodos. Es un equipo que es relativamente grande, claro, puede ser transportable, pero se necesita en un carro pequeñito, pues no cabrá, ¿cierto? Por ejemplo, el SECA requiere también una camilla, etcétera. Bueno, una de las ventajas de este equipo con que nosotros, la mayoría de nosotros trabajamos, es que usted lo puede llevar en el bolsillo, le cabe en el bolsillo. Y usted no necesita un computador, ni una camilla, ni nada. Usted le entrega eso a la persona y la persona se hace la medición y eso sube a la nube, no necesita computador, camilla, electrodo, nada, etcétera. Entonces, lo que yo quería decir, que se empata con su pregunta, doctora, y que por cierto, gracias pues por acompañarnos hoy, es que algo que dijo el doctor, no me acuerdo si fue el doctor Cruz o la doctora Soto, tal vez el doctor Cruz, bueno, no recuerdo cuál de los dos, es que, tal vez fue la doctora Soto, es que, por ejemplo, a mí se me ocurre lo siguiente, en estas unidades de valoración nutricional, de clínicas de sobrepeso, etcétera, pueden tener equipos que le presten a la gente para que la gente durante un periodo determinado se haga mediciones. Y esas mediciones, la persona se hace la medición, eso sube a la nube y el médico sin necesidad de nada, o el nutriólogo o el deportólogo la puede consultar. Yo no sé, bueno, muchos de ustedes estarán familiarizados, por ejemplo, con un examen que se llama el Holter. Entonces uno va a la clínica, el médico le da unos
un equipo que uno se pone acá, unos electrodos y uno se conecta a eso y durante 24 horas el equipo está registrando esa señal, ¿cierto? Y entonces después uno le devuelve eso al médico, él mira cosas y le hace el diagnóstico. Usted tuvo picos de hipertensión en tal parte, en tal periodo, etcétera. Entonces, eso es una aplicación que vale la pena considerar. Y la otra cosa es que esto, si alguien que tenga el equipo, por ejemplo, aquí en Manizales ya hay como 3, 4 personas que tienen el equipo, usted simplemente lo remite allá y es un examen que no tiene mayor costo. Primero, porque no necesita un personal entrenado para hacerlo. Es un examen que se hace en 1 minuto. Usted toma una medición, el equipo se demora 6 segundos en registrarla y 30 segundos en subirla a la nube y ya está ahí, usted no necesita nada más. De manera que el potencial de uso de esto en todas, no solo en las situaciones médicas, sino en los deportistas, en las personas sanas, en las personas que están preocupadas por su salud y que están pensando, pues, o que están en aras de comer bien, de hacer ejercicio, etcétera, pueden utilizar en cualquier momento a muy bajo costo, sin ningún riesgo. Eso sería, pues, lo que yo tendría para decir. Yo no sé, Gildardo, qué pena. Nos volamos un poco de tiempo, pero bueno, igual las personas que no nos pudieron acompañar más tiempo, pues bueno. Entonces, bueno, dejar por ahí, agradecer a todos los invitados del día de hoy, un saludo a todos los que nos conocen, a los que no nos conocen y están en Facebook siguiéndonos o están en diferentes países. Sé que en este momento nos acompañan desde Alemania, Portugal, España, Costa Rica, Panamá. Hay gente de Perú, Colombia, México. Así que a todos ustedes, muchas gracias por seguir con nosotros hasta esta hora. Un agradecimiento muy especial al doctor Cruz y a la doctora Alexandra Soto y lógicamente un abrazo gigante por la dirección y por la sapiencia en el tema, mi querido doctor Carlos. Y a todo nuestro equipo de Aminogran, como siempre, muchas gracias, en especial a Fabián que hace que estemos transmitiendo en vivo en este momento en Facebook. A todos ustedes, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en el webinar que vamos a trabajar sobre obesidad y bioimpedancia, así que los esperamos el próximo viernes a las 12 del día. Un abrazo para todos, muchas gracias. Bye. Bueno, a todos muchas gracias, doctor Cruz, doctora Soto, a Gildardo, pues que todo esto es posible gracias al trabajo desinteresado, generoso y efectivo de Gildardo, gracias a Aminogram y a Aminogram Academy por este espacio. Y bueno, los esperamos la próxima semana y aquí estaremos siempre hablando de bioimpedancia y viendo las enormes potencialidades que tiene esta técnica. Adiós. Bye.